Podemos decir que estamos ya de tarde, son buenas tardes para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero darle la gloria a Dios, el agradecimiento a todos ustedes, especialmente a usted, doctor Rigoberto Pupo, por su amor, su desprendimiento, su cariño hacia mi persona y su confianza hacia mí al gestionarme, como les dije al comienzo, esta beca para en la maravillosa Universidad José Martí de Latinoamérica cursar este magnífico postdoctorado. Este postdoctorado que usted ha titulado y ha fundado las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, al cual aspiro alguna vez estar allí en el campo de batalla, colaborándole al respecto. Estamos en el módulo 6, las neurociencias, en la asignación número 9. Le voy a decir, doctor Pupo, que con mucho respeto, las asignaciones 9 y 10 son personales, atienden a mi ser completamente. Usted me había dicho que me iban a gustar mucho, en muchas partes iba usted aseverando todo esto en el asunto espiritual, y me he sentido muy cómoda en esa ecosofía espiritual que nos une en estas grabaciones, cada vez que puedo intentar buscar la mejor imagen y las mejores fuentes para revisar. En esta asignación número 9, entonces, vamos a hablar de las similitudes que existen entre el cerebro, el cosmos y sus mediaciones. Debo decirle que la asignación 9 y 10 me ha dado un tema de artículo inmediatamente, que pude gestionar, por de Dios, con las neurociencias. Entonces, vamos a ver cómo son esas similitudes que existen entre el cerebro y el cosmos y sus mediaciones. Para ello vimos un video muy interesante y regresamos a dos sentidos. Heráclito, cuando dice que nadie navega dos veces bajo las mismas aguas, y un pensador griego que casi nunca recuerdo su nombre, que habla que como es arriba es abajo, es decir, como es en el cosmos es en el cerebro. Y nuestra similitud que existe entre cosmos y cuerpo, nuestro espíritu, no es una similitud casual, es una causalidad hermosa, en tanto a nuestro Creador magnífico, Dios Padre amado, no le sobra nada. Él ha hecho todo tal cual en su perfección, en su omnisciencia. Y es porque esas similitudes dicen mucho de nuestro comportamiento. ¿Y qué tal les parece si nosotros observamos cómo se comporta el cosmos y la naturaleza, para en similitud con ellos ver cómo nos comportaríamos nosotros? ¿Qué tan paciente ha sido el cosmos, la naturaleza entera, para tolerarnos, para soportarnos en esa destrucción que nosotros le hemos hecho en una famosa conquista, en tanto que criticamos a los europeos y a los españoles cuando nos invaden y nos masacran para conquistarnos y para civilizarnos, y miren lo que le hacemos nosotros al cosmos? ¿Y qué han hecho ellos por nosotros? Tolerarnos, abrazarnos, amarnos, darnos cada vez una oportunidad. Y es que ellos heredan el amor y la omnipotencia de nuestro Padre amado. Y quiero comenzar esta vez, en vez de hablarle de la tradicionalidad del rizoma, quiero comenzarle a hablar de una frase que me llama poderosamente la atención, de Henry Marran. ¿Quién es él? Es director y fundador del grupo de estudio del cerebro de la Universidad Politécnica Federal Lausana de Suiza, un centro de investigación pionero que, debido a cómo viven los suizos, cómo se manejan en su magnífica naturaleza y en su alto poder conservador de ellos, allí se desarrollan estudios muy avanzados, porque no son estudios solo con la parte invasiva del cerebro, sino cómo se comporta el ser humano. Él es experto en microsistemas, en circuitos neuronales, y ha hecho muchas técnicas de registro. Lo ha publicado muy bien en su artículo sobre la investigación del autismo. Casi todo lo que se sabe
sobre el autismo y cómo tratarlo en el aula, esa comprensión de ese trastorno, se le debe a Henry Mackay. Y él habla de que el cerebro construye una versión del universo y proyecta esta versión del universo como una burbuja a nuestro alrededor. Así que puedo decir con cierta certeza, pienso, luego soy, recordando a Descartes. Pero no puedo decir que cree que por lo tanto usted es porque está dentro de mi burbuja perspectiva. Es para bajarnos un poco ese autoritarismo en que pensamos que somos el centro del cosmos. No lo somos. Y Él puede seguir existiendo sin nosotros. Aunque sabemos que por la benevolencia de nuestro Padre amado, Él crea el universo entero y todo lo que necesitamos para luego crearnos a nosotros desde Adán y Eva. Es decir, que Dios ha sido tan maravilloso. Entonces, para ellos, y esa naturaleza la voy a mostrar con algunas imágenes sacadas de algunos artículos de su antología que nos comparan. Este es el cerebro de un ratón, donde hay redes en forma de filamento que se conectan en cúmulos y supercúmulos en las galaxias. Y este es el fragmento del universo, unos 9. Y en lo que estoy observando, estoy mostrando la fuente de estos resultados. ¿Qué pasa con las células nebulosas? Esta es una fotografía de las células a mano izquierda. ¿Verdad que hay una sorprendente similitud? Hay allí una estructura de materia del cosmos de nuestro sistema nervioso. Y esta es la célula de las nebulosas. Casi pudiéramos decir que son... Siguiendo en la misma página, tenemos cómo son las células en una sorprendente similitud para nosotros y cómo son las nebulosas. Observen una similitud maravillosa, que no es una casualidad, es una causalidad de creación, en la cual Dios nos crea a semejanza y por algo el hombre creado del polvo. ¿Y por qué del polvo? No olvidemos que químicamente la tierra... Y es allí entonces que esa célula madre, que es sorprendente, como sucede, es muy parecida a la superficie. Y en la imagen se representa el sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal. Y miren que pudiéramos pensar, si por algún momento desaparecemos la médula espinal, que tenemos estrellas en el cielo que nos alumbran. Es así como es nuestro cerebro el que le da forma al cosmos. ¿Hay alguna relación entre la estructura del universo y la del sistema nervioso? Y más concretamente de nuestro cerebro. Bueno, la primera relación es que es creado por el mismo Dios. Y que hay un nuevo consenso científico sobre la idea de que el cerebro es la estructura más compleja del universo, pese a ser tan pequeño en comparación con el cosmos. También es cierto que lo diminuto no ha sido impedimento para que el universo se expandiera y se volviera más complejo con el tiempo. Sabemos que el cerebro forma parte del sistema nervioso, pero que es el centro del control. Yo no diría que el universo se ha vuelto más complejo, yo diría que con los artificios debidos el hombre lo conoce más. Y si nuestro cerebro es una estructura que produce patrones del cosmos, o es al revés, es nuestro cerebro el que se da sentido y forma el cosmos, bueno, te daré una respuesta rápidamente. No hay posibilidad de que sea ecosóficamente parecida al doctor Pupo si el doctor Pupo no se parece a mí. Hay una transitividad inmediatamente a ello. Por lo tanto, el cerebro se muestra como un conjunto de destellos que parecen recordar la luz de las galaxias y que tenemos entonces neuronas.
Y es así como las estrellas, centro de control, aún sabiendo que en el Sol no hay habitantes, pero nosotros sabemos que el Sol produce, es una vida y una fuente de vida, una fuente para nuestro cuerpo de vitamina D que nos mantiene y que nos orbita en cuanto a lo que es él. Pero si hacemos una transición o un corte longitudinal entre las células y el Sol, entonces conseguimos ese parecido asombroso, siendo las células a nivel cósmico, los planetas como células, aunque también. Y es que allí en esa misma página web pues, conseguimos un paralelismo entre cerebro y universo. En el cerebro el átomo es la unidad básica de la materia. En el universo, perdón, el átomo es la unidad básica de la materia. En el cerebro la célula es la unidad básica de vida. En el universo el Sol es el sistema, el centro del sistema planetario, y en el cerebro el centro del sistema nervioso. En el universo la materia oscura mantiene unida las galaxias, pero podría tener más funciones. En el cerebro el glía mantiene unida. Y es así que Cerebro y Universo dice sobre las ciencias y sobre su funcionalidad en el cerebro. Y David Joan analiza en su libro Cerebro y Universo, dos cosmologías que he tenido el gusto de leer, que cree que la inmensidad del espacio es necesaria para la existencia de la vida y del cerebro. Y también dice para la existencia de la conciencia, que mantiene cierta inmensidad del cerebro, pero que no es extensión, sino es capacidad de procesamiento. Pero es el cerebro el que nos abre la conciencia en la inmensidad del espacio. Y David Pinker habla de la importante diferencia de comprender cómo. Por ello, en este paralelismo, entonces, el cerebro, al igual que muchos objetos como las estrellas, ¿y cuál es la memoria del universo? En realidad somos el cosmos, los átomos en la Tierra, y David Christian lo dice nuevamente, el ser humano tiene memoria desde que creó el lenguaje y hace miles de años. En esa muerte del cerebro no es obstáculo para la memoria, y le voy a decir por qué. Porque la conciencia se aloja en el alma y ésta se aloja en el espíritu, que es el rector del cerebro. Entonces no nos preocupemos mucho por la muerte del cuerpo, porque quedará nuestra conciencia alojada en el espíritu, que regresa inmediatamente a Dios, y el problema es sobre nuestra. Y allí en esta fotografía vemos maravillosamente cómo nos asemejamos al cosmos en una causalidad y el investigador que más ha trabajado, el italiano que más ha trabajado con los niveles inesperados de semejanza, Alberto Feletti, pese a su juventud, ha hablado mucho de la conectividad entre dos redes y evoluciones siguiendo principios físicos, a pesar de la llamativa y obvia diferencia. Y es así como podemos seguir y yo hablaría sobre la evolución del conocimiento del cerebro y el universo. Y hay similitudes en un cerebro humano, en un universo con células cerebrales, en una galaxia en expansión. En tanto, si miramos la luna, el sol, y miramos el color del iris, ¿existen similitudes entre el cerebro humano y el universo? ¿Cuáles son? ¿Hay un procesamiento en el cosmos al mismo tiempo de la mente humana? Sí lo hay. Y está conectado por algo invisible, pero ¿qué es lo más importante? El espíritu.
y no me canso de decirlo porque creo que es el talón de Aquiles de la ciencia. Y a ello se debe ir, y ya Gardner lo dijo claramente, con la inteligencia espiritual. Y gracias al avance tecnológico y científico se ha podido llegar a demostrar algo que se considera y es así como desde el nacimiento de la célula, desde la muerte de una estrella, en estudios publicados se compara cuantitativamente la neurona cerebral y el cosmos, y en conclusión se puede estar creciendo de manera gigantesca en cuanto al tentador grado de similitud que se expone en análisis parece surgir de una autoorganización. Y aquí sí podemos hablar de una autoorganización, porque no se olviden que el cosmos ha sido afectado por el hombre, la naturaleza propia, todo ha sido afectado. Por lo tanto, se va transformando en esa afección, responde, le duele y tiene consecuencias. El cerebro visto, el universo visto como un cerebro gigante. Francisco Baza, astrofísico, y Alberto Feletti, que le hablé ya como neurocirujano, encontraron que tanto el universo como el cerebro están organizados en redes bien definidas, con nodos interconectados a través de filamentos en una extensión típica en una pequeña fracción. Según los autores, esto ha podido deberse a que ambas redes crecieron. Entonces, universo y cerebro difieren en una escala en 27 millones de órdenes de magnitud. Es decir, el universo es 1.000 millones de billones más grande que nuestro cerebro, pero el análisis de ambos reveló que en las diferentes y así como la red cósmica de las redes neuronales se basan en conexiones. Un nuevo estudio indica que una sola ley fundamental de la naturaleza puede gobernar estas redes, y los resultados de una similitud de la computadora sugieren que las dinámicas de crecimiento natural y las formas en que evolucionan los sistemas son las mismas en diferentes tipos de redes, ya sea de Internet o del cerebro humano o del universo. Uno de los análisis mostró que la distribución de fluctuación dentro de una red neuronal del cerebro a una escala de 1 micrómetro sigue la misma progresión que la distribución de la materia en la red cósmica, que por supuesto y es así como estos hallazgos, que son tan importantes, nos hablan de una física cuántica, base de la teoría de la complejidad, que parece desempeñar un papel sutil tanto en las galaxias como en las sinapsis cerebrales. Contemplar el universo con un inmenso ordenador nos lleva a preguntas cruciales sobre el programa y su memoria. El método utilizado para encontrar ahora insólitas semejanzas estructurales entre el cerebro humano y el universo pueden ser de gran ayuda en los campos de cosmología de la neurocirugía. La importancia del descubrimiento de este método recae en que puede llegan a importantes investigaciones de José Martí y Rigoberto Pupo. Sí, y es un honor para mí dilucidar uno de sus importantes resultados. Hay una asombrosa visión ecosófica compleja. Una abstracción es la madre de la productividad, una idea en el cerebro que debe cuidarse como la madre protege al hijo antes de nacer. Hay que dejarla desarrollar, florecer y dar fruto. En el prólogo del poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde, que tuvo más resultados que el propio poema escrito por nuestro José Martí, las imágenes devoran en la mente, afirma José Martí. No alcanza el tiempo para dar forma a lo que se piensa, se pierde unas en otras las ideas, en el mar mental, como cuando una piedra hiera el agua azul, se pierde unos en otros en círculos del agua. Es que cerebro y universo en mediaciones
afirma que el cerebro en sí mismo es un cosmos de aprehensiones múltiples. Sobre esto existen muchas investigaciones interesantes que establecen una relación estrecha entre el cerebro y el cosmos. Cerebro y universo en mediaciones. La mente es la capacidad y es que yo diría que con los sentimientos, y aunque vayamos más allá, José Martí y su heredero Rigoberto Pupo hacen analogía en el cerebro como una monada compleja, un cosmos que se asemeja al universo. Al mismo tiempo, es el soporte físico a través del cual se objetivan las funciones de la mente y se expresan según los casos diferentes grados y profundidades de conciencia. La conciencia es el amplio campo de acción en el que se mueve la mente, aunque también intervienen las impresiones y percepciones físicas, las emociones, las intuiciones, el mundo de la imaginación y las experiencias metafísicas. Es todo un universo que se apoya en la materia, pero que se amplía hasta los planos inconcebibles. Entonces, esa visión integradora, sistémica, cósmica del cerebro permite demostrar un discurso coherente, analógico, icónico, desde la hermenéutica ecosófica y, por qué no, comprensiva, diatópica. Ese objeto de vida que también la verdad que afanosamente buscamos no son a priori dadas en sí, son procesos complejos culturales donde debemos de respondernos. ¿Y el objeto de la vida? La bondad, que es la hermosura de los afectos, y la mera belleza, que es la hermosura en el arte. El arte no es más que la naturaleza. Y es así como en mediaciones complejas, José Martí y Rigoberto Pupo reconoce que somos naturaleza. No nos olvidemos que la naturaleza es parte del cosmos. El bosque vuelve al hombre y a la razón y a la fe, a la juventud perpetua. El bosque alegra como una buena acción. La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud del hombre. Somos universo y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza. El universo va en múltiples formas a dar en el hombre como los radios en el centro del círculo. El hombre va con múltiples actos de su voluntad. Y es que José Martí y Rigoberto Pupo nos recobran, siendo naturaleza como universo, en una música que imita el movimiento y a los colores de la serpiente, a esa locomotora en el elefante y esa creación del hombre potente y colosal a la que José Martí rescata narrando la grandeza del gran investigador de la naturaleza Emerson. Y somos universo, y en todo universo múltiple acontece ese modo de símbolo en el cual el hombre va como un humo en el aire. Y es que el cerebro y el cosmos, bajo los ojos de José Martí y Rigoberto Pupo, siendo ciencia y naturaleza, corren leyes magníficas por las entrañas de la historia. Esos credos que caen en lo metafísico, pero que se rebuscan en la fe, esa fe que va más allá y con las palabras a encontrarse en lo nutrido de lo eterno. Ese universo y ese espíritu que en el universo ha sido lento y melancólico, pero que con la naturaleza y es que en mediaciones complejas, José Martí, siendo naturaleza en la cosmovisión martiana, esa espiritualidad del hombre es esencial. Su subjetividad como agente histórico-cultural, lo que no significa que lo hiperbolice, es decir, que lo material y lo espiritual constituyen una unidad inseparable. Esa universidad de la vida que da el universo
con el espíritu, que es menguada a lo relativo cuando dejamos por fuera la poesía, el arte, la belleza, la música, la sensibilidad y lo emotivo, que tanta falta hace a nuestra vida para la felicidad a la cual buscamos en las preguntas. Y es en ello que el cerebro y el cosmos, desde varios y es que el cerebro es la estructura más compleja y enigmática del universo y contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. ¿Por qué no traer estas a colaciones de Irene Hernández Velasco, quien hace su entrada aún siendo muy joven en su investigación? Y es que un cosmos en la belleza, es que el problema del cerebro con sus números cósmicos, con más de 100.000 millones de neuronas, una cifra comparable a las estrellas de una galaxia, y las más de cercanas 1.000 conexiones o sinapsis, nos hacen pensar en esa pulpa fresca, fea, arrugada, que es el cerebro, que es comparable con el universo. Esa pulpa. Y sí, ¿en qué se parece ese cerebro humano a nuestro universo? Y la diferencia es obvia para los escépticos. Bueno, claro, hay una diferencia en escala de 27 órdenes de magnitud. Pero ¿y qué hay con la similitud? Ese cerebro que funciona gracias a una amplitud neuronal que contiene aproximadamente 69 millones de neuronas, en las cuales se van a un número parecido a las 100 millones de galaxias. Un estudio encuentra sorprendentes similitudes con el número de neuronas. Y es que la ABC muestra en sus resultados muy acertados y que debe conseguir permiso de los autores para publicarse, porque es una como la National Geographic que hace publicaciones insólitas que estaban por allí esperando ser tomadas en cuenta. Es que las semejanzas no terminan allí. Si somos uno en el cosmos es uno en nosotros, entonces dentro de ambos sistemas, solo el 30% de esa masa está compuesta por galaxias y el 70% de una masa energética parecida a la de nuestro cerebro. Ese análisis mostró que la distribución de la fluctuación dentro de la actividad neuronal nos lleva a compararnos en una escala de 1 micrómetro a 0,1 milímetros en un. Por eso, en estas aperturas conclusivas al universo en imágenes, donde somos hijos de un mismo Padre, Creador, Dios amado, que nos emite una naturaleza en paz y amor, con Él como centro, Dios creador, donde los seres humanos somos uno con el universo. Por consiguiente, les recuerdo de la sagrada palabra de Dios, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no nos adaptéis al mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Acepta a Dios y nos lo dice claramente. Y allí, en esta similitud, en la cual voy a mostrar algunas narrativas importantes, volvemos y decimos, el cerebro es un cosmos de aprehensiones múltiples, donde hay una relación estrecha entre cerebro y cosmos, donde la metáfora como una especie de ecos dinámicos nos encontramos en nuestro cerebro y donde vamos como nómada compleja en un soporte físico a pensar que la mente es la capacidad de pensar, razonar y ordenar ideas y crear relaciones entre ellas para concebir más allá de un mero sentimiento. Les hablo de la conciencia es el amplio campo en el que se mueve la mente, donde las emociones, las intuiciones van allá, más allá de los planos inconcebibles. Esta visión integradora, sistémica y cósmica, en la cual la hermenéutica ecosófica martiana, la hermenéutica de Raymond Panikkar,
Rigoberto Pupo, Milagros Rodríguez, hace sentido cósmico del cerebro y de la mente humana. Por ejemplo, con Emerson, ensayístico, nómada, donde el apóstol cubano regresa en su sentido de naturaleza a recobrar en Emerson la naturaleza propia. Y es por eso que la vida no es solo el comercio ni el gobierno, más allá de las leyes económicas, más allá de las predicciones, la alegría y la felicidad es la inmersión cual las estrellas para producir una vida de felicidad próspera y hermosa, tal como Dios lo fue emitiendo en su creación. Esa ecosofía discursiva martiana que interpreta el sentido y la comunicación, que despliega objetos de vida en satisfacción con el anhelo de la perfecta hermosura, nos dice que nosotros en el arte que hacemos no es más que la naturaleza creada por Dios, y que ese fractálico perfecto de creación, siendo Dios matemático, esa naturaleza hermosa que nos dice de la grandeza de la matemática y que nos regresa a Galileo cuando habla clara y perfectamente que Dios creó al ser humano y a la naturaleza matemáticamente, nos regresa al bosque, a la razón, pero también nos regresa al consuelo, a la vida y es en esa similitud, en ese múltiple universo donde la música imita los colores de la serpiente y los movimientos de las aves, donde conseguimos una concepción unitaria del ser complejo, en analogía, en equilibrio, en armonía universal. Y es porque esa fuerza del misterio de lo que somos y en la cual debemos aprender a vivir con ese misterio, nos regresamos al gran poema y a ese verso hermoso de José Martí cuando dice: yo sé de egipcio y de Igricia, de Persia y de Genofante, y prefiero la caricia del aire fresco del monte. Yo sé las historias viejas del hombre y sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. En ese sentido cósmico presente en todos estos pensadores del gran pensamiento complejo de la naturaleza, atañe una sustantiva importante, mayor, de lo que gravita en muchas lecturas vacías que hacemos, que no nos convienen, y que nos llevan a acuciantes notas fuera del espíritu, donde no nos sentimos conformes con el amor y la felicidad incompleta que tenemos, alojada en lo material. Esa epistemología que sigue esa tradición se va entonces a pensar en una sustantiva naturaleza cósmica que nos integra como en el cerebro, porque somos cosmos y nos interpretamos subjetivamente, pero también crítica y objetivamente. Y por ello debemos atender al drama humano. Sí, atender al drama humano es salirnos de esa zona de confort que través muchos científicos como yo, tal vez muchos viven allí encerrados en una renovación, pero no en una renovación de su mente y no en una renovación del espíritu. Por ello, en este tiempo y a voluntad de Dios, quisiera pensar en esa frase común que nos acostumbra a regresarnos a Dios para no vernos en vacías palabras religiosas, sino pensar cuál es la voluntad de Dios ante nosotros, qué quiere nuestro Creador de nosotros, qué hará Dios en esas circunstancias morales complejas. ¿Será piadoso acaso con nuestro espíritu lleno de grandes pecados? ¿Podremos nosotros renovar la mente para estar a la voluntad de Dios? Sí podemos, si su palabra es el comienzo y el fin, porque Dios nos ha hablado a través de ella. Y debemos de pensar con ella que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, pese a que el cielo y las estrellas cuentan la grandeza de sus obras. Y como dice Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Estaba hablando Mateo de nuestro Señor Jesucristo, que se transfiguró delante de ellos, que resplandeció como el sol y que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La conjunción ser humano, espíritu, cosmos. Y allí, en esta transformación, les muestro a ustedes las referencias, que no han sido pocas, más una emotividad que siempre será mayor de lo que se consulta, porque intento extraer en mediaciones complejas lo mejor que hay en mi espíritu, atado al Espíritu Santo, y en ello y por siempre a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros,
dedico todo lo que hago. Eres siempre y para siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes, y les adelanto, estamos a una sola narrativa para terminar este postdoctorado. Muchas gracias a todos, y a ti, Jesucristo, siempre, para la gloria eterna, dedico siempre, siempre, siempre todo lo que hago, y es por ti y para ti, y sobre todo mi gran reconocimiento que es con tu fuerza y sabiduría.